El material que vamos a utilizar es estambre delgado en color miel y en color melón, un gancho del número 2.5, además un poco de relleno y la mitad de una esferita que en su parte más ancha, así en el contorno, debe medir 11 centímetros. Comenzamos con el color melón. Vamos a hacer un anillo mágico, enseguida una cadena, y dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta número 1 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos que sobran, hasta terminar esta vuelta número 2 con 16 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. 2 medios puntos juntos también en el siguiente punto. Y un medio punto en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en los primeros 2 puntos libres que encuentro, o sea, en cada uno de ellos, y un medio punto solo en el siguiente punto. Y la secuencia queda así: 2 juntos, 2 juntos, 1. Repito ese aumento: 2 juntos, 2 juntos, 1. 2 juntos, 2 juntos, 1. Termino esta vuelta haciendo 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar. Aquí nos quedan 27 puntos. Vamos a tejer 2 vueltas más de 27 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena, se hace un punto en cada punto y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí hemos tejido 5 vueltas. Esta pieza ya está rematada. Vamos a cambiar de color. Aquí pueden ver que adquirió una forma curva. Ahora con el estambre en color miel vamos a tejer macizos reforzados incompletos, uno en cada punto, que se va a ir quedando pendiente en el gancho. Comenzamos haciendo 3 cadenas. Vamos a cargar 2 veces el gancho, sacamos un punto del siguiente punto, cierro 2 gasas juntas, nuevamente 2 gasas juntas y la última se queda pendiente en el gancho.
Como este punto vamos a tejer el resto de los puntos. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto del siguiente punto, cerramos 2 gasas, nuevamente 2 gasas y el último punto se queda en el gancho. He tejido hasta aquí 14 puntos. Como el gancho es rígido, ya no me permite dar vuelta, puesto que el tejido está en círculo. Entonces voy a utilizar otro gancho del mismo número como apoyo para terminar la vuelta. Lo voy a poner en otro color para que se distinga cuál es el primer gancho y cuál es el auxiliar. Levanto el último punto que tejí, lo saco del gancho base, lo paso al gancho auxiliar y continúo tejiendo en el resto de los puntos tal y como lo hice con los primeros. Si nuevamente se dificulta tejer, utilizaremos un tercer gancho. Realizando el mismo procedimiento, voy a pasar el último punto que tejí a este nuevo gancho y continúo haciendo los puntos tal y como hice los anteriores. Aquí pueden ver que todos van quedando pendientes en el gancho. Terminé de tejer todos los puntos. Voy a cerrar los del tercer gancho juntos. Lo retiro. Retomo la gasa y cierro los del segundo gancho. Vamos a tirar del hilo para poder ampliar nuevamente esta última vuelta. Colocamos la esfera dentro, deslizamos nuevamente el hilo, retomamos la gasa, deslizamos nuevamente, cortamos nuestro estambre y lo pasamos a través de esa última gasa. Ajustamos
y vamos a ocultar el sobrante del hilo con aguja lanera sobre el tejido. Con el mismo color miel vamos a continuar haciendo la siguiente pieza. Comenzamos con un anillo mágico y enseguida una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Buscamos el primer punto que tejimos y ahí hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta número 1. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 2 medios puntos juntos en cada uno de los 4 puntos que me faltan. Termino esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí y en total 10 puntos en esta vuelta número 2. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, 2 juntos, 1. Termino esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejí. Aquí me debieron quedar 15 puntos que voy a repetir por 2 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevo 5 vueltas. Vamos a comenzar a disminuir. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 medios puntos, uno en cada uno de los 2 siguientes puntos. Y enseguida una disminución en medios puntos simple. Saco un punto del primer punto libre que encuentro, un punto en el siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí está ya la disminución. Voy a repetir esta secuencia 2 veces más. 1, 2 y 3 medios puntos, uno en cada punto y una disminución simple en medios puntos sobre los siguientes 2 puntos. Nuevamente 3 medios puntos, uno en cada punto y una disminución sobre los últimos 2 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 12 puntos en total. Vamos a tejer una vuelta más de 12 medios puntos, un punto en cada punto, comenzándola con una cadena y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 8 con una cadena. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, un medio punto en el siguiente punto y una disminución simple sobre los siguientes 2 puntos. Repito esta secuencia 2 veces más. 2 medios puntos, uno en cada punto y una disminución simple
sobre los siguientes 2 puntos. 2 medios puntos, uno en cada punto, y una disminución simple sobre los últimos 2 puntos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En esta vuelta nos deben quedar 9 medios puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 9, comenzando con una cadena y haciendo un punto en cada punto hasta terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. A esta altura pues ya pueden ir colocando el relleno para que no se les dificulte rellenar después. Vamos a hacer una vuelta más de medio punto, comenzando con una cadena, un punto en cada punto, nuevamente 9 medios puntos, pero en este caso hay que procurar tejerlos un poco más apretados, más cerrado el tejido, puesto que es ya la última vuelta de esta pieza. Y al colocar el relleno a veces abre un poco el tejido, entonces vamos a procurar que cierre. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y aquí pueden ver que sí, efectivamente quedó más pequeña la circunferencia. Vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros aproximadamente para poder coser a la primera pieza. Con ayuda de una aguja lanera vamos a comenzar a unir haciendo una puntada horizontal en la pieza de arriba, de derecha a izquierda, y levantando de abajo hacia arriba un punto de la segunda pieza o de la pieza de abajo. Nuevamente una puntada horizontal en la pieza de arriba, de derecha a izquierda, y de abajo hacia arriba una puntada en la pieza de abajo. Y así hasta terminar. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. El armado es muy sencillo. Coloqué florecitas de tela o de encaje de diferentes colores en la parte superior del hongo. En la parte inferior un moñito de listón y una florecita de las mismas en el centro. Esto está pegado sobre una rebanada o sobre una rodaja de tronco que es imitación, y a un lado le coloqué una ranita de acrílico. Pueden también con este honguito formar un llavero con las mismas flores. Vean cómo están colocados los detalles, los adornos. Y aquí les muestro otra opción, hice un collar. Pueden también colocar el honguito en un fistol o en una base para fistol. Cosiendo de esta manera, ya sea aquí o arriba. Y será un adorno para solapa. Y así es como se ven ya armados. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.